Muy buenos días, en el día de hoy vamos a hacer dos problemas relacionados a la fuerza eléctrica y a las resistencias en serie y en paralelo. En este primer problema estaremos haciendo el problema de fuerzas eléctricas y este problema plantea que tres cargas se ordenan como aparece en el diagrama y nos dice que determinemos la magnitud y la dirección de la fuerza electrostática sobre la carga ubicada en el origen. En este caso, la carga de origen va a ser la carga 1 de 5 nanocoulombs. Lo primero que tenemos que hacer, como cualquier otro problema de resolución, es obtener todos los datos que nos están proporcionando el problema. Tenemos que la carga 1 es igual a 5 nanocoulombs, que pasándolo a sus prefijos en notación científica, tenemos que es 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Al igual que para la carga número 2, que es de 6 nanocoulombs, se pasa a 6 por 10 a la menos 9 coulombs. Luego tenemos por último la carga número 3, que es igual a menos 3 nanocoulombs, que pasaría siendo a menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Y luego tenemos la distancia entre las cargas, en donde la carga o la distancia entre la carga 1 y 2 es de 0,30 metros y la carga número 1 y 3 su distancia es de 0,10 metros, y también tenemos la constante, que es de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Para obtener las fuerzas eléctricas tenemos que utilizar, o fuerzas electrostáticas, tenemos que utilizar esta fórmula que tenemos aquí, en donde está representado por la constante por la carga 1 y la carga 2 entre la distancia que hay entre ellos al cuadrado. Vamos a plantear primero el plano cartesiano, en donde podremos ubicar la dirección de las fuerzas electrostáticas en relación a la carga de origen. Podemos ver que en la carga número 1 es positiva en relación a la carga número 2, que también es positiva. Entonces, como sabemos, cargas iguales se repelan. Entonces, esta carga de origen o carga de referencia se va a mover hacia este lado, del lado izquierdo. Entonces, al igual que se van a repeler, o sea que van a ir en sentido contrario. Entonces, va a ser tener signo positivo. Y que tenemos aquí en relación a la carga número 1 y la carga número 3, en donde la 1, que es la carga de referencia, es positivo, en la carga 3, que es negativo. Entonces cargas diferentes o desiguales se atraen. Entonces esta carga de referencia va a atraerse, o sea, a la carga número 3, entonces va a ir de dirección hacia abajo. Entonces va a ir hacia arriba. Entonces, como van en sentido contrario cruzándose, entonces va a ser negativo. Luego, para sacar la fuerza electrostática número 1, que es entre la carga 1 y la carga 2, es simplemente reemplazando los datos que nos proporciona el problema, en donde ya tenemos la constante de 9 por 10 a la 9 por la carga número 1, que es de 5 por 10 a la menos 9 coulombs, por 6 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia entre ellos al cuadrado, que sería de 0,30 metros. Igual nos va a dar la respuesta de 3 por 10 a la menos 6 newton, que sería la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 2 de repulsión. Y luego tenemos la fuerza número 2, que es la fuerza entre la carga 1 y la carga número 3, y al reemplazar los datos obtenemos que la resultante o el resultado nos va a dar menos 1,35 por 10 a la menos 5 newtons, pero como vimos anteriormente, ellos van en sentido contrario, pero se cruzan. Entonces se multiplica por su vector negativo y nos da como resultado final positivo, con el mismo valor de 1,35 por 10 a la menos 5 newtons. Ahora vamos a pasar al segundo problema de resistencias en serie y en paralelo. En este segundo problema de resistencias en serie y en paralelo, tenemos un circuito en paralelo, en donde la resistencia 1 es de 9 ohmios, la resistencia número 2 es de 18 ohmios y el voltaje de la fuente de poder es de 27 voltios.
Entonces nos dice que con la ayuda de este circuito encontremos el valor de la resistencia equivalente, el voltaje en la resistencia número 2 y por último la corriente total. Pero primero tenemos que calcular la resistencia equivalente, de manera que podamos reducir estas dos resistencias en paralelo a una sola resistencia total. Y como sabemos que en los circuitos en paralelo las resistencias no se pueden calcular como una suma algebraica simple, sino que tenemos que utilizar esta fórmula en donde se utiliza la inversa sobre la sumatoria de las inversas de las resistencias, y obtenemos que se reemplazan los valores y tenemos que 1 sobre 1 más sobre 9 ohmios más 1 sobre 18 ohmios nos da una resistencia equivalente de 6 ohmios. Luego nos dice que encontremos el voltaje en la resistencia número 2, pero para esto comprobamos que como una de las características de los circuitos en paralelo es que el voltaje que pasa a través de todo el circuito o todas las resistencias es el mismo, y como podemos ver, obteniendo lo que es el valor del voltaje en el 2, tenemos que sacar la corriente que pasa por la resistencia número 2 utilizando esta fórmula, en donde el voltaje número 2, como sabemos, es igual a través de todas las resistencias, que va a ser de 27 voltios sobre la resistencia número 2, que es de 18 ohmios. Nos da un valor que la corriente que pasa por la resistencia 2 es de 1.5 amperios. Y luego, con ese dato que tenemos, pasamos a calcular el voltaje en la resistencia número 2 multiplicando 1.5 amperios por la resistencia número 2 de 18 ohmios, y como podemos ver nos da un resultado de 27 voltios, que es el mismo que hay en la fuente de poder, y que esto comprueba esa característica de los circuitos en paralelo, que el voltaje es igual a través de todo el circuito. Luego nos piden que saquemos la corriente total de todo el circuito, y para esto primero tenemos que sacar la corriente que pasa por la resistencia 1 y la resistencia 2. Para esto utilizamos la misma fórmula de la voltaje igual a corriente por resistencia, despejando, y obtenemos que la corriente número 1 es igual a voltaje 1 sobre la resistencia 2, y la corriente número 2 es igual al voltaje 2 sobre la resistencia 2. Reemplazando los datos, obtenemos que la corriente 1 es de 3 amperios y la corriente número 2 es de 1.5 amperios. Y para sacar la corriente total simplemente hacemos una sumatoria de estas dos corrientes y obtenemos que nos dio un valor de 4,5 amperios. Y por último vamos a hacer un cuadro de datos en donde podamos observar más claro todos los datos que obtuvimos en el problema con respecto a la resistencia 1 y la resistencia 2. El voltaje, como sabemos, ya habíamos mencionado que es igual en todo el circuito, 27 voltios en resistencia 1, resistencia 2 que también es de 27 voltios, y el total también va a ser de 27 voltios. En la corriente tenemos que la resistencia 1 pasa por el 3 amperios, y la resistencia 2 pasa por el 1.5 amperios. Luego hacemos la sumatoria y obtenemos la corriente total de 4,5 amperios, que es lo que obtuvimos anteriormente, y las resistencias en 1 y 2, y que también habíamos obtenido en el primer caso, que nos dio un valor de 6 ohmios. Y como comprobación, multiplicando o para obtener el voltaje total, multiplicamos la corriente total por la resistencia total, que sería 4,5 amperios, por la resistencia total, que es de 6 ohmios, y nos da un valor de 27 voltios, que es el voltaje total. Y para obtener la corriente total, dividimos el voltaje total entre la resistencia total, que es 27 voltios, sobre 6 ohmios, y nos da un valor de 4,5 amperios, que es el valor de la corriente total que nos dio en el caso número 3, donde nos pedían sacar la corriente total. Y bueno, gracias, y este sería todo el video.